Bueno, dejemos aquí, amigas y amigos. Tengo el gusto de tenerle a los tiempos a Daniel Sánchez aquí en la Radio Redonda. Porque ustedes ven, Amanecer Deportivo no es un programa 100% deportivo. Aquí topamos ciertos temas. Y Daniel Sánchez, que es un profesional que estudia el funcionamiento, el accionar y la reacción del cerebro, ha sido invitado, como algunas veces lo hemos hecho. Mi estimado Daniel, bienvenido, un gustazo. Feliz año, aunque ya vamos a acabar el año, pero feliz año, mi estimado Daniel. Muchas gracias, doctor. Siempre es un gusto estar con usted. Definitivamente hace, ¿qué serán? No sé si serán 5, 6, 7 años, desde que incluso usted trabajaba en otro medio, tuve la suerte de ser invitado por usted y agradezco mucho las palabras con las que se dirige hacia mí. Créame que son totalmente mutuas, doctor. No le regalo nada, mi estimado. Así es. Usted se merece eso. Gracias. ¿Sigue siendo docente? Digamos que ha bajado un poco el tema, más porque he estado trabajando en lo que es educación continua y temas de posgrados más. Antes ya era docente de pregrado. Fui docente por mucho tiempo, más o menos hasta el año 2014. Usted que está trabajando con la juventud, yo ya son 3 años que no estoy mirando el accionar de los jóvenes. ¿Cómo ve a nuestra juventud del Ecuador? ¿Cómo les miras sinceramente? Digamos que hay que entender dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que es estigma, que lastimosamente los estigmas nacen de la apreciación sesgada que tenemos las generaciones pasadas. Cuando le digo esto me refiero a que las formas de hacer, la tradición que teníamos, mi padre que también le escucha bastante, por ejemplo, él tiene 76 años y claro, cuando nosotros escuchamos un poco los formatos de pensamiento y accionar y conducta de antes versus los míos, que soy de generación X del año 1975, vamos a tener sesgos naturales en la forma de relacionarnos y muchas cosas. Pero hay otros aspectos que están relacionados ya con los procesos cognitivos de ellos que se han visto deteriorados por el exceso del uso de la tecnología principalmente y obviamente de la nueva escalada lingüística que se tiene también en otros aspectos, ¿no? Entonces, digamos que le puedo decir es una generación distinta, pero al mismo tiempo sí es una generación que tiene ciertos recursos tecnológicos muy avanzados, pero también al mismo tiempo no tienen una conciencia muy clara de lo que la realidad les va a demandar después en el trabajo, la realidad les va a demandar después en el mercado, porque justamente se han comprado modelos mucho más fáciles, comenzando por el tema de la educación mismo, Doc, que antes usted sabe que poder, por ejemplo, aprobar un año era algo realmente difícil. ¿Qué iba a hacer? Yo perdí un año. Y sin oportunidades y sin nada, y entonces uno tenía esa situación, esas circunstancias que vivíamos en nuestra vida. Pero en cambio hoy lo que vemos son el remedial del remedial del remedial, y entonces, claro, eso pero por ejemplo... se cambió ya ahora con una nueva reforma que hoy... Ya. Sin embargo, seguimos estando con demasiadas oportunidades, las recuperaciones y todo. Pero ahora, Daniel, son chicos que la pandemia, creo que han estado 3 años por clases virtuales. Ajá. Yo he dicho, por ejemplo, yo no podría seguir un curso virtual, porque yo necesito molestarle al profesor. Molestarle en el sentido de, vea, profesor, ¿cómo es esto? Virtualmente no sé. Así es. También no le daríamos un sentido de que en verdad los jóvenes tienen razón, haber estado 3 meses o 3 años casi encerrados. Claro. Debe también ser un problema eso. Sí, o sea, digamos que ellos ya antes de la pandemia pasaban encerrados. Eso hay que tomar en cuenta también. Era una generación que todo construyen a través de la tecnología. Como le digo, por ejemplo, existen juegos, incluso Minecraft, el LOL que juega incluso mi hija. Son juegos que promueven el hecho de la permanencia de mucho tiempo de los jóvenes dentro de, y sus círculos sociales son prácticamente círculos sociales tecnológicos. Eso pasaba antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia, y hay estudios incluso sobre eso, es incrementar los niveles de ansiedad en los chicos. Es decir, además de, bueno, antes por lo menos ellos podían escoger si salían o no, pero ahora ya no. Es decir, era la única opción. Entonces, eso sí generó niveles de ansiedad, de estrés muy altos. ¿Ha pegado el asunto de la delincuencia, que los chicos también tienen miedo de salir, o su familia? Por supuesto, claro, sí, y a eso súmele el hecho de que
de que los ambientes, los espacios se limitaron muchísimo en el tema de la recepción. Le digo yo tengo 2 jóvenes adolescentes, se van a cumplir 18 años justo este año, y la situación y la circunstancia que se vivió con ellos es que incluso si uno les permitía salir, le hablo por mi hijo principalmente, si uno les permitía salir, era irresponsable como padre, porque pueden regresar con el virus, porque pueden contagiar. Entonces, digamos que se generó un dolor colectivo muy grande, y eso es lo que genera ansiedad, porque la ansiedad no es el hecho de que simplemente uno busque ciertas cosas. La ansiedad se detona en el momento en que, además de que usted quisiera hacer algo, no lo puede hacer por razones ajenas. ¿Y qué problemas da la ansiedad? La ansiedad tiene varias manifestaciones. Digamos que estamos viviendo en un mundo ansioso. La mayoría de gente ahora, por el mismo hecho de... Bauman es un sociólogo muy famoso, incluso les puedo invitar a quienes nos están escuchando, pueden mirarlo en YouTube, se llama La Sociedad Líquida. Él en una hora hace una descripción completa de cómo las tarjetas de crédito cambiaron completamente a la sociedad, más que la tecnología. Por el hecho de que cuando yo, por ejemplo, hablo con mi padre, él me dice, pues hasta ahora uno tiene que estirar los pies solo hasta donde dan las cobijas, no puedes, no te endeudes, no saques nada, y si es que pagas algo, págalo a final de mes, no entres en mínimos, no entres en todo eso. Pero lastimosamente la generación a la que yo me debo, una generación obstinada, la generación X obstinada por el logro, ya queríamos alcanzar más, además de que nuestros padres mismos nos dijeron, tú tienes que hacer lo que yo no he logrado hacer. Ya venía una programación previa. Lastimosamente entramos en lo que Bauman habla sobre la cultura líquida, en donde comenzamos a generar hiperendeudamientos, gastamos mucho más de lo que realmente tenemos. Las tarjetas de crédito nuestras terminan siendo exorbitantes, doctor, dentro de todo los rubros versus lo que se gana. Eso ya genera y detona un primer modelo de estrés muy grande, que además provocó una salida inminente, no solamente por la necesidad de desarrollo de la mujer, sino también por el tema de cobertura de pasivos, de la salida de las madres de casa, ¿no? El rato que las mamás salen de casa. Tengo la suerte de haber tenido a mi mami prácticamente toda mi niñez y adolescencia, pero lastimosamente después los que han tenido que criar son los abuelitos. O sea, las personas que han estado destinadas a dar amor, a veces hasta cómplices eran los abuelitos. Ahora no, ahora ellos tienen que criarles, tienen que formarles a sus nietos. Entonces esto genera como un desorden sistémico, que después a eso usted le suma la tecnología. Incluso las personas que nos están escuchando, igual se llama Cerebro 5.0. Yo estuve en la UDLA, en el TEDx de la UDLA este noviembre. Hablé sobre los desórdenes que genera la tecnología y el cerebro, no porque la tecnología sea mala, sino porque no tenemos una educación para seguirle a la tecnología. La educación sigue retrasada desde 1882. Hasta ahora siguen teniendo ciertos patrones. Todas estas cosas han generado este desequilibrio de hiperfuturismo, es decir, estoy viviendo en el futuro todo el tiempo, estoy desesperado por lo que me puede pasar, porque tengo que pagar, y los desórdenes pueden ir desde una ansiedad moderada, leve, como ya el hecho de que a veces siento que me hormiguean las manos, pierdo el sueño, hasta desórdenes mucho más avanzados de trastornos como ya los ataques de pánico, en donde ya tienen que haber reacciones psiquiátricas, incluso para que la persona a través de químicos pueda recuperar su equilibrio. Le pregunto a Daniel Sánchez, con quien estamos dialogando, ¿no hemos creado... Usted dice, usted vive en esa época, yo tengo mis hijos ya de 30, no sé qué generación también serán ellos, de 40 años. ¿No hemos hecho hijos burbujas? Hijos que no les hacemos que resuelvan los problemas, porque en mi época, nosotros resolvíamos los problemas, en la casa, en el colegio. Nuestros padres, mi madre trabajó toda la vida, nos dejaba solos a nosotros y nos hacíamos responsables. Hoy como que a los jóvenes... les hacemos de cristal que no pueden hacer nada. Así es. No sé. Y peor, ahora en los centros de educación, un profesor no puede llamar la atención, peor toparles porque inmediatamente va la queja. Y lo peor, lo más triste que para mí es, los papás aún pagan a los hijos. Así es. Sí, como le digo, el detonante de este cambio económico, de este planeta rojo que se hablaba en la Universidad Complutense, sobre este planeta dolorido por el hiperconsumo, también genera culpa, doctor. ¿A qué me refiero con este tema de la culpa? Me refiero a que si es que, por ejemplo, nosotros como padres, por A o B motivos, hemos tenido o debimos tomar
decisiones como tenemos que trabajar los dos, o rupturas incluso a nivel marital, o problemas que se han dado a veces, o están viendo discusiones nuestros hijos permanentemente, esto genera un rasgo de culpa. Esa construcción, ¿Rasgo de culpa a quién? un ¿De los rasgo de hijos? culpa a los padres. Ah, ya. Y este rasgo de culpa de los padres va a tratar de compensarse pendularmente por otro lado, en cambio con un exceso de, exacto, sobreprotección basada en dinero y en resolverle los problemas. Porque hoy ser buen padre a veces es, usted va a ver en las redes sociales, ¿qué pasa? No, los padres, y le digo, no estoy juzgando porque también he sido padre y porque obviamente de alguna forma he tenido que vivir parte de estas cosas, pero los padres lo que hacen es entrar, por ejemplo, hay un partido de fútbol de los enanos del fin de semana y es ahí cuando se sacan todas las fotos y mi hijo es un campeón y esto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo realmente hemos pasado durante la semana con ellos? No, eso no se documenta, las peleas que hemos tenido en pareja, las cosas que se han dado, que ellos han tenido que ver, eso no se documenta. Entonces las redes sociales también han sido una trampa para los padres, para construir padres si hay hijos de cristal, hay padres de plástico. Porque eso quiere decir que también son padres que son pura carcasa nada más. Es que no nos enseñan a ser padres. Exactamente. Entonces, con todo esto, doctor, lo que estoy configurando es evidentemente un padre sobreprotector, y no sobreprotector desde el punto de vista emocional, si fuera así por lo menos, sino desde el punto de vista analítico, es decir, el padre es el que resuelve muchos problemas, y material, que ese es el que hace que los jóvenes, hoy usted ve que existe un materialismo mucho más marcado, claro, y evidentemente eso es lo que está generando este descuadre. Ahora, Daniel, yo digo, a Daniel Sánchez, claro que un padre lo que quiere es que el hijo sea mejor que el padre. Para mí me parece que una circunstancia, un deseo lógico de un padre de familia. Así es. No le veo malo eso yo. Ahora que se le presione al hijo. Sí. No, yo fui abogado, tengo el mejor buffet y vos debes ser mejor. Ahí me parece mal. Mire, dentro del trabajo que yo realizo está la orientación vocacional. Le puedo decir que del 100%, hablemos de 10 padres que hacen temas de orientación vocacional cerebral, por lo menos 8 vienen con la intención de que el hijo supere lo que él fue. Y por eso hay a veces una necesidad no manifiesta de que el hijo vea profesiones de gran calado a nivel profesional y obviamente económico posterior. Sin embargo, el hecho de que el hijo supere al padre habla de que el hijo debe de alguna forma transitar el sendero del padre. Es decir, si yo, por ejemplo, mi padre llegó a ser gerente de una empresa, por ejemplo, para que yo le supere debería en la misma línea llegar más lejos. Entonces, implícitamente ya les estamos sesgando a nuestros hijos a que deben seguir nuestro camino para poderlo superar. Esto se da por lo que se denomina, le llaman el nudo del espacio vacío. El nudo del espacio vacío es que nuestros abuelos tuvieron que cubrir el espacio del bisabuelo, porque el bisabuelo le dijo, tú tienes que hacer lo que yo no hice, no vas a tener la vida que yo tuve. Antes era bien marcado eso. Por supuesto. Entonces el abuelo es como un efecto vacío, como que se succionó el espacio del abuelo porque se fue a cumplir lo que el bisabuelo le dijo. Y el abuelo, por ejemplo, en este caso, papá de mi papá o papá de mi mamá, hizo lo mismo, o mamá no, hizo lo mismo, succionó a ellos. Y entonces por eso mi padre viene y me dice, mira, el hecho mismo de que a veces hasta el nombre y el nombre sea el mismo, a veces era un deseo inconsciente de ver un título universitario al lado del nombre de uno. Y entonces uno vino con eso. Lastimosamente las personas que buscan romper y salen del patrón y dicen, mira, no, yo no quiero seguir eso, papá, yo quiero seguir otra cosa, este es mi mundo, le llaman oveja negra, porque es el que no sigue la tendencia. Entonces entendamos que para que haya un problema siempre hay dos lados. Por eso, realmente, más que sea mejor que uno, hay que buscar que sea él primero. Y que en lo que él haga sea el mejor. Y que sea feliz. Claro. Ahora, el problema es que dentro de esto se ha confundido y se ha entrado en un exceso de comodidad. Porque no hay que confundir la felicidad con la comodidad. O sea, la felicidad no es estar alegre todo el tiempo. La felicidad justamente tiene que ver con este proceso de crecimiento en donde entre caídas y levantadas encontremos siempre un saldo positivo en nuestra vida. Ahora, el otro día veía un video de la televisión española en donde había puesto a personas ya adultas, más de 80 años de edad, no sé si vio, con unos pequeñitos, y los unos se preguntaban al otro, y a mí me quedó perplejo dos circunstancias. La mayoría, yo quiero ser youtuber. Sí. Yo quiero ser youtuber porque
porque se gana la plata. El concepto era, yo quiero ser youtuber porque la plata es bastante. Hasta cuando apareció un youtuber, le dijo, no es tan fácil para ser youtuber y tener plata. Ese es el objetivo del chico, sacar dinero a como dé lugar. Y vemos que en youtuber no es siquiera cosas que uno diga se llena, ¿no? Claro. Son youtubers haciendo Diversión. tonteras, ¿no? Claro. A ver, este es otro elemento que me permito darle un punto de vista quizás que amplíe el concepto. Usted, doctor, es un influencer. Usted es un Instagramer. De hecho, lo está haciendo. El tema es que hemos satanizado el tema de que los chicos quieren ser youtubers porque decimos, no, pues que no te vas a ganar la vida de eso. ¿Qué ha pasado cuando han llegado los chicos a hacer un tema de orientación, por ejemplo, conmigo? Y me dicen, no, pues imagínese, es que este Wambra quiere ser youtuber. Entonces la respuesta es, ok, no hay problema. Sigue tu proceso de educación, sigue tu proceso de capacitación, tu modelo académico, por ejemplo, como usted que es periodista. Y después, sobre la base de tu profesión, tú puedes construir tu canal de YouTube. Tú puedes aportar mucho a la sociedad en base a lo que sepas. El problema es cuando nosotros construimos un youtuber sin contenido, que es lo que usted está diciendo. El problema es cuando hemos construido youtubers o personas o influencers que se dedican a destacar lo malo de la sociedad o que construyen contenidos que probablemente no están aportando en nada. Pero, por ejemplo, decir lo que pasa en la sociedad, lo malo de la sociedad me parece bueno. Sí, en el sentido, siempre y cuando exista detrás de un criterio técnico. Ya. O sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, si usted viene acá y dice, bueno, yo como periodista voy a dar mis puntos de vista sobre lo que vi el partido del Aucas Liga del día de ayer y genera polémica, que viene de una dinámica de polos, ¿no? Polémica. Y pone a la sociedad quizás a veces en el otro lado para que se debata. Debatir amplía criterios, porque la gente que le está escuchando lo que hace es ver puntos de vista distintos y la gente construye en base a eso un punto de vista mucho más amplio de lo que realmente pasa y todo. Entonces quiere decir que con una base técnica primaria que es ser periodista, usted puede construir contenidos que incluso estando del otro lado de lo que piensa la gente, amplían puntos de vista. Yo he visto, por ejemplo, he tenido la suerte de capacitar a algunos médicos a través de farmacéuticas y, por ejemplo, conozco un ginecólogo, doctor, que tiene más de 1 millón de seguidores en TikTok y ha aportado enormemente a los chicos preguntas que no hacen a los padres o porque no están o porque no existe la confianza, utilizando recursos de la cocina muchas veces para poder hacerlo. Y es increíble el contenido que ha hecho. La pregunta es, ¿está mal ser TikToker? No, pero siempre y cuando exista un contenido. Entonces, los chicos que han venido donde mí y que de pronto algunos padres quisieran decirles esto, cuando les digan yo quiero ser youtuber, dale, pero carguemos contenido primero. O sea, preparémonos, formémonos para que seas un excelente youtuber, pero en tu carrera, en tu profesión, en tu especialidad. Tomando en cuenta además, Doc, que hoy pueden ser profesionales híbridos, porque los chicos combinan cosas, que eso es fantástico. O sea, ya usted puede encontrar gente que estudió psicología y al mismo tiempo son ingenieros en alguna cosa. Entonces es como que combinan la psicología con eso y se vuelven mucho más completos, que antes, doctor, no podíamos, porque el arquitecto sí va de arquitecto hasta el último día de su vida, ¿no? Así es. Ahora estamos con el señor Daniel Sánchez, con quien estamos dialogando el comportamiento. ¿Cuán responsable es el Estado, cuando habla Estado, el gobierno, no de ahora, sino el gobierno de turno, para transformar esa juventud? Facundo Manes, ex candidato a la presidencia en Argentina, neurólogo, fue muy claro en decir que la única forma en la que podemos transformar una sociedad es a través de la educación. No existe otra forma. O sea, podemos construir lo que quiera, podemos mejorar los estándares de salud, pero no podemos evitar el por qué la gente se enferma tanto. Podemos mejorar los centros de reclusión, pero no podemos evitar que la gente siga yendo a los centros de reclusión. Y la capacitación no implica solamente los chicos, la capacitación, usted topó un punto clave, implica a los padres. Porque si usted quiere aprender a manejar un auto, necesita un curso de conducción. Si usted quiere aprender cualquier cosa, le piden primero que usted estudie y se certifique. La pregunta es, ¿realmente qué estamos teniendo nosotros para poder tener un hijo? ¿Qué es lo que vamos a heredarle a la sociedad? Nada, doctor. Y ya no hay hijos tampoco. Los nuevos matrimonios no quieren tener ni hijos. No, es que lo que pasa casarse. Es que para entregar lo que estamos viendo hoy... ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, seamos sinceros, si las últimas generaciones hemos tenido que vivir
rupturas muy dolorosas, que más allá de que una persona o la otra piensen que tengan o no la razón en ciertas cosas, son muy dolorosas para todos, revientan a una familia una ruptura. Entonces, nuestros hijos ven eso y ven todo el sacrificio que hay que hacer por ellos, entonces ya no quieren hacer sacrificio porque vienen de un modelo mucho más relajado, ¿no? De ellos de haber visto toda la problemática entre papá y mamá. Claro, son cosas que van quedando. Incluso habrá papás o mamás que les pondrán en mal predicamento a una de las dos personas. Claro. Además que usted sabe que se conectan las familias y cuando uno lastimosamente tiene una familia que escucha la versión de una de las dos partes, uno puede perdonarle a la pareja y la pareja puede perdonarle a uno, pero la familia no. La familia ya se queda con todo la información que se le dio solo de un lado y la familia en base a eso construye la imagen del... Ahí automáticamente aparece el villano y el héroe. Y no es así, las relaciones normalmente están rotas desde los dos lados. Y esto, doctor, es justamente lo que está ahora complicando todo esto, por lo que las generaciones... Un gatito, un perrito, ¿no? Como además los perritos y los gatitos no hablan, entonces pueden dejarles botando en la casa también, entonces ahí no hay problema. Yo me voy 2 días al Cotopaxi con mis amigos, el gatito no le va a decir nada, un niño sí. Entonces es más fácil tener mis nuevos hijos, como les llaman, humanizadamente también a las mascotas, y es una generación que ha construido una nueva forma de vida. Como le digo, no es juzgable porque es el resultado de... pero al mismo tiempo sí hay que ir generando rasgos de conciencia para saber hasta dónde esto, ya lo decía el Instituto Nacional de Gerontología hace unos 6 o 7 años, la pirámide cada vez va cambiando, doctor, cada vez menos niños, va a pasar que no se sabe quién va a mantener después los sistemas de jubilación, o sea, hay un cambio que va a matizar después muchas otras cosas, ¿no? Ahora, yo he hablado de la educación y de las famosas campañas de alfabetización que comenzó con el señor Rodrigo Borja. Para mí educar no es... con lo que pasó con Rodrigo Borja, que le enseña a una persona a firmar, a dibujar la firma. Así es. Para mí educación es que la persona que está recibiendo toda la instrucción sepa entender y deliberar. Así es. Si no, ¿qué saco yo aprendiéndome un himno nacional si no sé el contenido, lo que representa? Así es. Aquí hubo un estudio, creo que en el gobierno anterior, o hace 2 gobiernos, que decían que los chicos, lamentablemente, no tienen comprensión. Claro. De lo que han leído, lo que han estudiado, no tienen comprensión. Y ahí es un gran problema, ¿no? Sí, porque lastimosamente tenemos tanques de información nomás. O sea, los chicos lo que hacen es ponerles como un CPU de un computador a cargar la información. No saben ni para qué servirá, además, seamos sinceros. Yo hablaba de esto hace unas 3 semanas en otro medio. Las matemáticas, por ejemplo. O sea, sí, me enseñan un poco de factoreo. Ya, el factor común. Pongo 2 conjuntos y de ellos extraigo los elementos que se repiten. Ya, perfecto. Eso yo recuerdo que me enseñaron en la escuela, en el colegio. Ok, ¿existe algún tipo de visión humanística, social sobre el tema de las matemáticas, por ejemplo? ¿Cómo se podría aplicar esto a una vida de seres humanos? Esto es algo que nosotros hemos desarrollado en Cerebro 360. ¿Cómo se aplicaría, por ejemplo, el tema de las matemáticas, doctor, a las relaciones humanas? Esto es importante porque tenemos gente sin habilidades de destrezas. Y entonces nos damos cuenta de que cuando yo, por ejemplo, voy a entrar dentro de en una relación con nuevos amigos, me invitan mañana a una fiesta, a una reunión social, yo vengo cargando mis elementos, yo vengo cargando mis características y esa gente va a tener otras características distintas a las mías. El factor común puede ser una de las claves fundamentales para que las personas mejoren sus relaciones humanas, doctor, porque quiere decir que el momento en que yo llegue a un ambiente desconocido donde hayan personas que muy pocas veces han estado a mi lado, yo trate de buscar aquellas cosas o elementos en los que nos parecemos y no en los que nos diferenciamos. Solamente el momento en que yo encuentre 1 o 2 cositas en las que nos parecemos, doctor, ya podemos entablar conversación, ya podemos tener una relación saludable. Fíjese cómo un concepto que es básicamente de factoreo puede servir para dejar un concepto humano. El problema es que hemos separado. Las matemáticas. Por supuesto, hemos separado a las materias
y las vemos como, bueno, las matemáticas te sirven para ser ingeniero. No, las matemáticas, si usted viera, doctor, hemos logrado, por ejemplo, sacar una línea de tendencia de los sentimientos para sacar una curva de inclinación de pendiente, sacar un coeficiente de cuánto confianza usted puede tener en un equipo, por ejemplo, en las empresas, a través solamente de curvas de sentimiento, les llamamos sentimentómetro. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que se acoplen las cosas para que tengan sentido y para que los jóvenes en determinada instancia y, por ejemplo, yo trabajo con empresas también, las empresas en otra instancia le encuentren sentido a lo que estudiaron. Pero Doc, muchas veces nosotros queremos que aprendan historia y les ponemos a los chicos a leer el libro, porque mejor no salimos al patio un rato y distribuimos los personajes, que cada uno presente su personaje. Que va a entrar más fácil. Por supuesto. Y para siempre, casi. Claro, pero tampoco les puedo juzgar a los docentes. Yo fui docente. ¿Qué capacitación le entregan a usted? Nada. O sea, uno lo que le piden es resultados. Y además, por la norma de educación que estuvo vigente, que gradúe gente. Porque el tema es que las universidades tenían uno de sus coeficientes, uno de los indicadores de gestión es el número de graduados. Entonces, por eso le digo, acá estamos nosotros basándonos mucho en el número. Lastimosamente, los gobiernos de turno, y este que está aquí, también tengo que sumarle, doctor, lo que están haciendo es es como cuando usted estaba en el colegio y le dictaban la respuesta, entonces, y de ahí tratan de arreglar el proceso, ¿no? No hemos hecho realmente un proceso, y dudo mucho, por lo que se ve al menos en el panorama político, que esto pase. ¿Qué debemos hacer? Trabajar en la parte privada. Iba a esa parte, Daniel. Estamos con Daniel Sánchez. Iba a esa parte. ¿Cuán responsables son los políticos? No digo los que llegan al gobierno, sino en general todos los políticos. Doctor, lastimosamente no tenemos, desde mi punto de vista, y puede ser un poco duro lo que le voy a decir, pero para mí, más que política, hay una banda delincuencial. O sea, no, hace mucho tiempo que no existen políticos realmente de valor. O sea, gente que tenga carrera política, que haya estudiado aspectos políticos, que venga con esta capacidad de gobernabilidad, que es básicamente la capacidad de representar a otras personas y basarse en los intereses para trazar planes, yo no veo. Yo lo que veo ahora es son bandas delincuenciales peleándose entre ellos y que han promovido además, doctor, todo el tema de las bandas delincuenciales. Mi hermana nomás fue secuestrada este día miércoles, vía al aeropuerto. Y llegamos a un punto en donde la misma fuerza pública, que yo le digo, les respeto enormemente porque ellos no tienen recursos, tienen que entrar a decirle, ¿sabe qué? Mejor deje así. ¿Por qué? Porque si usted va más allá, va a tener problemas. Es decir, que no haya la denuncia. No, o sea, llegar hasta ciertos puntos que le sirvan para poder recuperar el auto que se le robaron, pero de ahí no se pase, porque si usted se pasa de ahí, doctor, hay todo un sistema del otro lado para que usted pueda ser víctima de peores cosas. Entonces, hemos montado todo eso en tantos años. Yo por eso no quiero aquí nombrarle a nadie, porque realmente, como le digo, se hacen llamar políticos, pero en realidad son bandas delincuenciales que están gobernando y que lo que están generando es además de los problemas que la sociedad ya tiene con la tecnología, con la educación, con los padres, con todo lo que estamos hablando, generan un entorno de terror tan grande ahora, que cómo quiere no tener gente con pánico, con estrés, con ansiedad, si a uno básicamente ya no sabe si sale a la calle, si va a volver. Entonces, realmente esa es la complicación. Yo no puedo hablar del gobierno, no puedo hablar nada, porque para mí no están ni siquiera en ese nivel de gobernabilidad. Están hablando de otras cosas, están cubriéndose entre ellos las espaldas y todo lo que incluso está pasando ahora, doctor, es una vergüenza realmente como para hablar de que estas personas puedan tener un plan de gobierno. Pues le pregunto a Daniel Sánchez, dijo, antes había clase política con capacidad, con todos los méritos. ¿Cómo sacamos nuevos líderes? ¿Cómo salen los nuevos líderes? Que ahí viene la responsabilidad. Claro. Yo me atrevería a decir desde la familia. ¿Cómo hacemos nuevos líderes? Desde la familia. Yo por eso, justamente lo que usted está mencionando es... La primera cosa que yo les puedo recomendar a quienes nos escuchan es hacer un análisis de sus finanzas, doctor. Por ahí comienza todo. Usted va a decir, no, pero ¿por qué? Mientras nosotros estemos hiper enfocados en pagar nuestras deudas, en seguir consumiendo, en tener una vida que para la que no tenemos recursos, para tratar de agradar a personas e insertarnos dentro de un círculo social al que incluso ni le interesa a veces que nosotros estemos o no estemos, vamos a tener un problema grande porque
lastimosamente de eso va a comenzar a depender muchas cosas. Entonces, el hecho de que la familia entre en un proceso en donde racionalice y concientice cuáles son sus recursos económicos, cuáles son sus verdaderas relaciones, sus objetivos, a dónde va la pareja. Muchas veces, doctor, es otra cosa que uno pregunta y no saben a dónde van. O sea, antes yo recuerdo cuando hablaba con mi papá, con mi mamá, que gracias a Dios todavía están vivos y están cumpliendo, siempre era, no, es que ya vas a ver, nosotros queremos verles a nuestros nietos crecer, seguir juntos. Y el matrimonio no es fácil, doctor. Claro. Y ver cómo habían objetivos de largo plazo. Hoy, los matrimonios, el objetivo es ir mejor vestido, tener el mejor auto para poderme seguir insertando y tener las mejores fotos para las redes sociales. Y a veces a costa de dejarles a los hijos de un lado. Entonces, por eso le digo, por mí, realmente entra en un tema de conciencia. No se trata de que tomen medidas ya, porque hay veces que el mismo tiempo y los recursos que tenemos en familia no nos van a dar para tomar medidas porque hemos entrado en una carrera de la rata. Es como la carrera del hámster. Estamos corriendo ahí mismo. Y la segunda cosa, doctor, es el hecho de que realmente comencemos a priorizar las destrezas o habilidades blandas en todos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? La necesidad básica de un ser humano es saber comunicarse. ¿Cuántas personas realmente saben comunicarse? Si usted ve ahora, realmente casi todos los problemas que tenemos, porque no sabemos ni siquiera decir lo que sentimos, ni decir lo que pensamos, y una incoherencia después entre lo que se dice, lo que se siente y lo que se piensa, pero enorme. Entonces, el tema de comenzar, aunque sea con cosas pequeñitas, decir, voy a aprender a comunicarme mejor, voy a saber en qué consiste este tema de la inteligencia emocional que tanto se ha hablado, todo el mundo maneja, pero nadie, o sea, todo el mundo sabe de qué se trata, pero nadie sabe cómo se hace, ¿me entiende? Son cosas pequeñitas como saber en qué consiste la tristeza. Si mi hijo viene frustrado, por ejemplo, saber que la frustración es la mezcla del enojo con la tristeza, para tratar por un lado el por qué está enojado, por el otro lado por qué está triste. Pero si como padres no tenemos recursos, que créame, no es que no están a la mano, sino que hemos puesto el foco en otras cosas. No recursos económicos. No recursos, hablo de recursos cognitivos, sí, es decir, que yo pueda dedicar un poquito de tiempo para también comenzar calidad a prepararme. Claro, como ser humano, no, este tema del tiempo de calidad es otra cosa que me decían a mí. No, pero es que quiero darle a mi hijo tiempo de calidad. Ok, saquen una lista de lo que para ustedes como padres es tiempo de calidad. Yo recuerdo que un cliente mío hizo una lista completa donde decía estar con mis hijos cubriendo sus necesidades, que la educación, que ni sé qué. Ok, ahora vaya y pregúntele a su hijo qué es tiempo de calidad, qué es ser buen padre para él, qué espera de un buen papá. ¿Sabe lo que le contestaron a mi amigo? Que no salgas fruncido cuando sales conmigo. O sea, no contestó en la educación, no. Entonces nos dimos cuenta que la lista que hizo él en realidad no era para su hijo, era para sus padres. Es decir, él estaba siendo padre para sus padres, no para sus hijos. Él tenía que cumplir con un rol de padre que dice la sociedad, no el que el hijo está pidiendo. Entonces, por eso están rotas las relaciones entre padres e hijos. No tenemos recursos tampoco, pero el tema no es quedarse con eso. O sea, existe forma de seguir mejorando mi capacidad y calidad humana, sí, pero estamos puestos los ojos en otros aspectos mucho más superficiales, si usted quiere. Yo he tenido la suerte de que Daniel Sánchez sea un oyente de años de este programa. Y yo he contado, como digo, yo cuento mis vivencias, no cuento las vivencias de otra persona porque no conozco. Y aquí había un compañero que se burlaba de que el único que no tiene problemas de la parte financiera es Pablo Montenegro. Yo decía, no tenga, obvio. Si yo no tengo para viajar, ¿por qué me voy a endeudar? Correcto. Si yo sé que gano $1,000, no voy a gastarme 1,100 y peor $1,000. Yo me gastaré 800 y dejo una reserva para cualquier emergencia. Es decir, administrar la vida de uno en la parte económica no es difícil si uno quiere hacerlo así tan sencillito, ¿no? Claro. Pero si yo tengo 1,000 y voy a gastar 1,600 y luego llorar porque no tengo para pagar las tarjetas, y es culpa de uno. Como le digo, doctor, la generación de la que yo vengo es la que maximizó esto. A todos nos ha pasado. Nuestros padres fueron claros en determinado momento en decir esta frase de que estiremos los pies hasta donde harán las cobijas, pero lastimosamente el sistema en el que nosotros entramos, más la falta de conciencia, metió a toda la generación ahorita en una dinámica natural en donde los únicos que ganan son el sistema financiero y que nos tienen todo el tiempo prácticamente trabajando para ellos. Le digo, es algo duro, es algo difícil de tener que salir de ahí, pero les digo a las personas que nos escuchan, si no lo haces hoy,
vas a tener que hacerlo en algún momento porque si no, esto te puede llevar a la tumba. El nivel de estrés y ansiedad, doctor, eso es lo que está detonando que la gente coma más, que la gente coma mal. El tema de las drogas, de las adicciones que hoy tenemos, nosotros mucho más marcado, la gente es muy adicta a ciertos aspectos, algunos se hacen llamar, lo que pasa es que yo soy muy aficionado al tema, yo soy un devoto de, no, ya existen modelos adictivos, es porque estamos detonando, no queremos poner el dedo en la llaga, que es la parte financiera. Es una mala educación financiera la que nos ha llevado a vivir todo, incluso el rompimiento de la familia, doctor. Ahora, el dinero es importante, yo digo el dinero es claro importante. Que sí. Pero uno debe desenvolverse en la parte económica con lo que tiene. Correcto. O sea, el dinero es importante, pero lo que tenemos de dinero, claro, no lo que no tenemos. Y es algo que le digo, incluso en el campo personal, por eso es que estoy hablando aquí, porque uno a veces es apóstol, en el sentido de que no es que va a venir aquí a dar las soluciones sin haberlas vivido. Claro. Hay un día en donde uno debe tomar la decisión. Ustedes, la generación suya, que incluso ustedes, incluso de los más jóvenes de la generación de mi papá, Doc, tuvieron esa bendición de entender el concepto de solamente llegar hasta donde uno tiene que llegar e incluso aprender a prever. Las generaciones que vinimos después ya no tuvimos eso, ya entramos en un modo de consumismo. Recuerde que ya apareció la televisión con mucha más fuerza, la moda y muchas cosas. Y el hecho de poder pertenecer ya no era por lo que soy, sino por lo que tengo desde las siguientes generaciones. Y es ahí donde comienza todo este desorden. Entonces, por eso les estoy diciendo, si no es ahora, tiene que llegar algún momento en donde tengamos que sentarnos en pareja y decir, ok, realmente saquemos cuánto debemos, ¿no? O sea, veamos cuánto estamos debiendo y cuál va a ser el plan y qué nos vamos a tener que comenzar a recortar. Mientras eso no pase, le digo, no estamos realmente poniendo el dedo en la llaga. Incluso vamos a ver si es que la pareja va a poder sostenerse cuando no tengamos la calidad de vida que nos damos. Porque a veces son parejas que están sosteniendo un estilo de vida más que en realidad una razón de vida. Por eso le digo que es duro, pero hay que poner el dedo en la parte más dolorosa, que es la parte financiera. Ahora, yo tengo aquí a un querido compañero que nosotros decimos, sí puede cambiar. No, así nací y así he de morir. Yo digo, hasta el momento que yo vaya a morir, yo creo que voy a aprender a morir. Claro que sí. Y es mi concepto. Hasta el último día que yo viva, que esté consciente, quién sabe que inconscientemente también reaccione de otra manera, hasta para morir uno tiene que aprender. Así es. Uno puede cambiar, o no, así nací, así me enseñó mi mamá, mi papá, y no he de cambiar. Claro, o sea, eso es fácil de demostrar, doctor, porque si nosotros vamos a las redes sociales y vemos lo que estábamos publicando hace 5 años y con las personas que nos llevábamos, hay muchas veces que tenemos hasta vergüenza. Porque ya no es la persona que estaba ahí, pues. O sea, antes era difícil referenciar esto porque no habían registros históricos. Hoy las redes sociales nos permiten darnos cuenta quién era yo hace 5 años y cómo yo he venido cambiando. El tema no es que la persona no pueda cambiar, el tema es que no tenga la conciencia de que lo ha hecho, número 1. Y segundo, no querer referenciar qué tipos de cambios se han dado, porque hay 2 formas de cambiar. La una es que la corriente me lleve hacia donde yo tenga que ir, que es normalmente un cambio inconsciente, y la otra es el proceso evolutivo, en donde yo decido dónde quiero llegar. Porque lo primero, perdón que le interrumpa, Daniel, lo claro. primero es lo que pasa con la juventud. Para no sentirse aislado del grupo, yo hago todo lo que ellos hacen. A donde vaya, como vayan y lo que hagan. Entonces, en mi época era, no, y nadie te hacía bullying, no había nada. Claro. No, había un respeto. Por supuesto. Ahora no sé si esa es la preocupación de los jóvenes. Y ahora, si me aíslan del grupo. Claro, y el aislarle del grupo es sacarle del grupo de WhatsApp. El aislarle del grupo es que viene el bullying mediático a nivel de todo lo que es redes sociales. Entonces, es muy doloroso realmente ahora salir del grupo. No es como antes, porque antes a uno le sacaban del grupo, pero era el grupo de los 5. Ahora el grupo de ellos es una red social enorme en donde basta que venga un comentario para que toda la red se burle de usted. Pero entonces, eso no entiendo. Antes, por ejemplo, en mi época, que alguien le encuentre a alguna persona que ha sido gay, era aislado. Ahora me siento lo contrario, es incorporado al grupo. Claro. No le hablan, es decir, yo le veo ahí un cambio, no sé, positivo o del que dirán, no sé. Claro, recordemos que el tema del género lo han puesto como bandera de muchas cosas, pero los seres humanos no solo somos género. Cuando hablamos, por ejemplo, yo puedo estar hablando con una persona que sea gay, eso describe solamente el género,
pero eso no describe la parte intelectual, eso no describe su situación económica, eso no describe su tema cultural. Entonces, es como somos muy noveleros como sociedad, entonces estamos poniéndole mucho ojo a algo que al fin del camino es respetable. El tema del género es respetable en una persona. Pero, por ejemplo, podríamos también hablar de aspectos mucho más relacionados con temas de formación académica, con temas de la parte de pensamiento de cada uno, más que solamente el género, Doc. Lo que pasa es que, como le digo, es una sociedad tremendamente mediática y tremendamente novelera. Entonces, como padres, ¿verdad? Por eso a veces juzgamos a los jóvenes, pero los papás también estamos metidos en la dinámica. Claro, nosotros. Tremendamente metidos en la dinámica. Capaz que así les formamos a nuestros hijos. Claro, estamos también destacando ciertas cosas. Entonces, hay que tomar conciencia, por eso le digo, de lo que estamos realmente haciendo. Nuestro espejo. Al fin del camino, como decía un amigo psicólogo, el hijo no es más que el síntoma del mal, porque el mal normalmente está atrás. Por eso cuando pasa o mis hijos tienen a veces algún problema, uno piensa 2 veces en hablar con los papás, pero va a encontrarse con alguien peor que el hijo, porque si el hijo está haciendo ciertas cosas. Ahora, mire, hay chicos, doctor, le acaba de pasar a mi hijo, estafadores ya. O sea, es increíble, ¿no? Porque vamos a organizar una fiesta, deposítenos tanto de dinero, vamos a ver, te ofrezco tanto de utilidad. Y después los chicos, es increíble, doctor, se vuelven a encontrar, no pagan, están estafando a nivel de las aplicaciones de movilidad, como Uber, por ejemplo, crean cuentas falsas, hacen que la gente de Uber trabaje, les cambian la cuenta después. Jóvenes de 17 años, doctor. Que es increíble. Yo recién estuve viendo eso. Con estos chicos, por ejemplo, usted dice, si el muchacho de 17 es así, ¿con quién me voy a encontrar atrás? Pues, o sea, ¿quién está atrás de una persona que ya tiene... ¿De dónde vino todo esto? ¿Vino de que vio una película de la gran estafa? ¿O en realidad viene de ver las prácticas en donde entre padres se están mintiendo todos los días? Y ya vemos cómo el muchacho comienza a entender de que el supuesto éxito se consigue a través de todo este maquillaje de conducta. O que el papá y la mamá vea que su hijo tiene dinero y no digan, hey, ¿de dónde sacas? Correcto, exacto. O sea, que con tal que a mí me no hay una porque razón. Capaz Claro. que los padres, feliz que un hijo le dé $200 Así para es. ayudar a la casa. Así es. Oye, ¿y de dónde sacaste $200 si vos no trabajas? Correcto. Entonces, ahora, estoy viendo la televisión en este momento, para ir terminando con Daniel Sánchez, las apuestas, la casa de las apuestas. Yo digo, a veces le doy razón al señor Correa que eliminó los casinos. Ahora ya no hay casinos, pero hay apuestas a millar de surgir. Claro. Y como que la gente se envicia. ¿Cómo podemos analizar el comportamiento, la actitud de gente que ahora vive solamente pensando en las apuestas y buscando dinero de dónde sacar para las famosas apuestas? A ver, ¿qué pasaba, doctor, cuando usted tenía que hacer una investigación de un tema en la universidad? El profesor nos daba el tema, uno tenía que ir a la biblioteca pública o a la biblioteca de la universidad, hacer una columna de unas 10 personas, llegaba con su documento de identidad, lo entregaba con un papelito diciendo el nombre del libro, porque además usted tenía que primeramente ir a unas fichas mnemotécnicas, no sé si se acuerda, a buscar los libros que hay, a ver cuáles le pueden servir, sacaba 1 o 2 libros, tenía que leerse la mayoría de los libros, doctor, o gran parte de ellos, o al menos los capítulos que le correspondían para ver qué pedacitos sacaba. Había veces que estaban arrancadas las hojas, ¿no? Porque habían ya desde allá los que se arrancaban las hojas. Y el tema, doctor, es que después usted... Sí, en el mejor de los casos, ya en mi época había fotocopiadoras, pero antes incluso tenía que anotar todo lo que usted encontró y citarle al libro. ¿Qué pasa ahora, en cambio, si es que usted quiere obtener información de algo? Google. Entra el teléfono, pone en Google y le sale, además si quiere con reseña o cita bibliográfica o académica, pone en Google Academics. Es decir, tiene ahí toda la información. Esto ha llevado a que el cerebro humano vaya deteriorando lo que se llama polo frontal lateral, que es la zona que se encarga de la planificación. Entonces, ya las generaciones nuevas lo que ven es el inicio y el fin, pero no ven el proceso. Entonces, el inicio es, el profesor me pide esto. El fin, busco en Google y encuentro la respuesta. No hay proceso de investigación. Al haber perdido, gracias y al mismo tiempo, por mala, digamos que al mismo tiempo se agradece, al mismo tiempo se complica la situación por el tema de la tecnología, al haberse perdido la capacidad de ver procesos. Es eso lo que está pasando en todos los temas de la sociedad, es decir, ahora todo se quiere que sea con un clic. Entonces, ahora quiero tener dinero con un clic.
sin trabajar. Por eso las redes de mercadeo, las pirámides de dinero, todos estos negocios que a usted le venden, el hecho de que solamente poniendo un poco de dinero va a comenzar a tener y trayendo incautos para que también estén abajo suyo y todas estas cosas han proliferado. Las apuestas van a tener aún más clientes que antes. ¿Por qué? Porque es dinero fácil. O sea, el dinero fácil es a la vuelta de la esquina, solo haciendo esto, no tengo que esforzarme tanto. Es eso justamente lo que se ha ido complicando. Como le digo, por eso tanto modelos educativos como en el colegio como en la casa deben volver a reforzar el procedimiento. Si mañana tu hijo quiere bañarse, ya tiene 6 años, 7 años, ok, dile simplemente, papá, tengo que bañarme, ok, perfecto. Déjale y mira todo lo que hace. Por ejemplo, en el sentido de decir, ok, entra a bañarte. Van a ver que la primera vez el enano no sabe ni siquiera calentar el agua. Ok, déjele que le caiga un poquito de chorro de agua fría para que les llame y le diga, papá, no sé ni cómo abrir. Ok, te enseño. Yo te voy a dar las respuestas de lo que tú me preguntes. Es decir, enseñarle a burlar. Exactamente, Doc. O sea, cada cosita que va a hacer el muchacho es simple y llanamente dejarle que él mismo descubra el proceso. Estar ahí para guiarles. Los padres modernos no debemos dar respuestas, debemos hacer preguntas. Entonces, si el muchacho se equivoca en algo, no le juzgue, acérquese y dígale, ok, veamos qué es lo que te pasó y cuéntame, ¿por qué te pasó esto? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué sucedió? ¿Qué no sabías? ¿Cuál es el aprendizaje que debemos sacar de esto? Los padres modernos no dan respuestas, deben hacer preguntas. ¿Para qué? Para reforzar el proceso cognitivo intermedio, es decir, que el joven pueda desarrollar lo que usted dijo, el criterio, el razonamiento y el análisis que son tan importantes para que lo que estudiemos en el colegio, sea poco o sea mucho, tome sentido y concepto dentro de la resolución de problemas que tenemos después en la vida. Pero si no reforzamos el proceso, simplemente se acerca y dice, oye papá, tengo este problema, ¿qué hago? Ah, no, ándate, ya te va a llamar un amigo, no te preocupes, él te va a ayudar con esto y todo. Automáticamente yo soy un padre muy parecido a Google, que lo que está entregando es respuestas, Doc. Le saluda Néstor Aguilera, le felicita por Muchas su gracias, presencia Néstor. y me invita a que más bien debería tener todas las semanas aquí en el programa. Daniel, yo he dicho, mucha gente dice el yoísmo. Durante mis 34 años de programa yo he contado mi vida y en función de lo que he hecho. Hubo una época cuando mis hijos eran adolescentes, yo no sabía cómo tratarle a uno de ellos. Uh-huh. Y yo me acercaba, si mi hijo era el problemático, el que me estaba dando problemas o el que no lo entendía, yo me acercaba a mi hija y le decía, mija, si tú serías, ¿qué debería hacer con tu hijo? Claro. Yo así creo que aprendí a hacer, es decir, porque yo sea como sea, hay una barrera gigante entre mis hijos y mi persona, casi somos 30 años de diferencia. Así es. Entonces, lo que para mí era lógico en esa época, actualmente no lo es. Entonces yo a mi hija le decía, mi hija, ¿qué haremos con Pablo Mauricio? Dime, ¿qué harías vos? Y ella me decía, yo aprendía de ella. Correcto. Yo no sé si esa debería ser una actitud también de los padres, ¿no? Sí. Porque como yo dije, nadie somos padres, nadie nos enseñó a ser papás. Así es, doctor. El tip que quiero dejarles aquí es que las generaciones también son voluntarias. ¿A qué me refiero con esto, doctor? El hecho de que yo haya nacido en determinado año que corresponde a cierta franja etaria, no puede definirme como ser humano. Yo, al igual que yo le veo a usted, al igual que a mi papá, hay cosas que nos enseñan ellos en el manejo de la tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Yo también puedo decidir quedarme en que, es que yo soy de antes. No, porque usted puede ser tranquilamente un centennial dog en algunas cosas. Y yo le he visto cómo usted se mueve en las redes. Yo veo cómo mi papá maneja a veces la tecnología. O sea, uno escoge también. O sea, el tema es que la persona deja de... Ismael Cala, que era presentador de CNN y también ha dado charlas de motivación, una de las frases que a mí me encantaba de él decía, cerebro que no crece se está muriendo. ¿A qué se refiere eso? Que la gente que no se lanza retos, o sea, no es que hay un estado intermedio en donde me quedo igual. No, si yo no sigo lanzándome desafíos, voy a comenzar a morir en el camino y el cerebro le pasa porque va perdiendo conexiones sinápticas y las neuronas que pierden conexión sináptica están tristemente condenadas a morir. Es decir, son neuronas que se secan ya y que ya no van a poder funcionar.
O sea, el hecho de que yo haya nacido en la generación X, yo a usted le dije el rato que yo venía para acá, Doc, solo permítame entrar en el scooter. ¿Por qué? Porque soy una persona que me gusta investigar cómo están funcionando las generaciones nuevas, y no solo de aquí, sino de otros países, para ver cómo puedo aportar y entender el desarrollo de eso y escoger y seleccionar no la generación. Leyendo. Exacto. Yo, por ejemplo, era en la universidad feliz. ¿Por qué? Porque estaba en contacto con los jóvenes y les veía cómo eran y qué hacían. Y cuando iban a mi oficina a decirme, vea, mi profesor me vio la cara. ¿Y por qué dijiste eso desde el primer día? Correcto. Y vienes ahora a contar. Y les ayudaba, les trataba de ayudar cuando había cómo, ¿no? Así es. Porque la convivencia entre, en este caso, generaciones distintas, uno aprende. Así es. Es que se vuelve una persona, un ser universal, de la generación en la que usted quiera. Así como respeto todavía los discos de vinilo que me dejó mi abuelo de Huberto Santa Cruz, el gran pianista de pasillos, y por eso me gusta tanto la música nacional. El hecho de que ahora tengo 2 hijos de 17 años y que ellos en algunas cosas me vean que voy por delante de ellos. Mi hijo, el día que me compré el scooter, me dice, pero por Dios, si eso es peligroso. Le digo, vamos, sal y súbete y vas a ver cómo economizamos tiempo, porque lo que te regala es vida esto. Menos tráfico, más vida. Menos contaminación, más vida. Y además del tema del viento y todo, es estar divirtiéndome mientras me traslado entre clientes, es más vida. Un hijo de 17 años que ayer que nos íbamos al partido de Liga Aucas me iba preguntando cómo será entonces mi vida si yo tuviera scooter. Quiere decir que uno realmente puede impactar positivamente en la vida de los jóvenes, incluso haciendo las cosas que ellos hacen o que ni nuestros hijos todavía han aprendido a hacer. Uno realmente decide la vida que quiere tener, doctor, y la vida que quiere regalar a las personas que le rodean. Daniel, créame que es un placer y una satisfacción tener aquí en la radio, porque con usted aprendemos y hacemos que la gente... Yo digo, ningún programa es bueno si al terminar el programa apagan la radio y se olvidan. Así es. A mí me encanta y no sé cuánta gente se quedará comentando de esta entrevista. Así es. Estarán... Ahí yo digo, el programa fue bueno, si no, no ha sido para nada. Mi estimado Daniel, le agradezco mucho y le voy a invitar continuamente. Gracias, Vido. Usted sabe que estoy siempre para servirle, que el conocimiento es como el agua, si no fluye se estanca, y si se estanca se pudre. Así es que, más que nada, si Dios me ha dado la bendición de tener ciertos conocimientos, el tema es que se los ponga al servicio de las personas, y a través de un medio tan prestigioso y el programa tan prestigioso como el suyo, creo que es el camino perfecto. Muy agradecido.